Saludos participantes, bienvenidos a la asignatura Toma de Decisiones Gerenciales, cuya competencia es que aplica el proceso de toma de decisiones gerenciales mediante la utilización de las herramientas y técnicas en cada caso para la solución de problemas en las organizaciones de manera crítica, analítica y reflexiva. Esta asignatura está constituida por tres núcleos temáticos, siendo el primero la toma de decisiones en las organizaciones. La competencia de este primer tema determina la relación entre las organizaciones y el proceso de toma de decisiones. El contenido a desarrollar está basado en lo que es un problema, la definición, los elementos que caracterizan a un problema dentro de las organizaciones, qué es la toma de decisiones y cuál es ese proceso de toma de decisiones, los tipos de decisiones, las premisas, cómo se evalúan las decisiones, la teoría de las decisiones y las decisiones gerenciales. El segundo núcleo temático está referido a los problemas en el contexto organizacional. La competencia es que analizas los problemas en el contexto organizacional, su jerarquización, descripción, para determinar qué es su aplicación en el cumplimiento de los objetivos empresariales. Fíjense que el contenido está dirigido hacia el análisis de problemas, cuáles son esos criterios de descripción, la explicación, cuáles son el análisis de causas que se realiza. El tercer núcleo temático está referido a las técnicas grupales de toma de decisiones en las organizaciones. La competencia que marca a este núcleo temático es que aplica las diferentes técnicas y dinámicas de grupo para la toma de decisiones. Aquí el contenido está referido a esas técnicas que utilizan las organizaciones para la toma de decisiones grupales, entre las cuales podemos mencionar la tormenta de ideas, técnicas de grupo nominal, diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto, la matriz de evaluación y selección, la técnica Delphi y los árboles de problemas. Es importante que ustedes atiendan estas sugerencias que se le dan. Primero, se les recomienda leer, revisar y consultar el contenido de cada unidad. También se les recomienda y se les sugiere elaborar un resumen sobre el tema y se pueden apoyar en cuadros sinópticos para el procesamiento de la información. Hay que leer con mucho detenimiento lo que son las instrucciones antes de realizar la actividad evaluativa y hay que revisar la rúbrica. Lo importante es revisar la rúbrica porque ahí se especifican cuáles son los criterios para evaluar, o los criterios que va a utilizar el docente para evaluar su actividad. Y algo muy importante, evite el plagio. Usted puede copiar un concepto de la web, pero debe referenciarlo, quién es el autor, de dónde lo tomó y encerrarlo entre comillas, porque está tomando textualmente lo que está diciendo esa persona. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta estas sugerencias que les van a ayudar a ustedes a que, a tener un mejor desenvolvimiento en lo que son las actividades evaluativas de la asignatura. En cuanto al plan de evaluación, les recuerdo que son 4 actividades sumativas, las cuales se entregan en la semana 4, 6, 8 y 10. La primera actividad sumativa de esta asignatura corresponde a un ensayo argumentativo, en donde se le dan una serie de preguntas, que esas preguntas van a guiar el contenido de su ensayo. Lean las instrucciones, así como la rúbrica de evaluación, porque se especifican una serie de criterios, que si tiene introducción, si presenta gráficos, entonces es importante que ustedes vayan leyendo cada uno de los criterios. Fíjense algo, es un ensayo argumentativo en donde ustedes, pueden colocar o deben colocar las posturas de algún autor, especifican, por ejemplo, si hay un autor que defina lo que es la toma de decisiones, entonces después, una vez finalizado, que ustedes coloquen ese concepto, ustedes deben dar su postura, cuál es su postura al respecto. El ensayo no es que van a colocar de título cada una de las preguntas, pueden colocar conceptos de toma de decisiones, pero no van a colocar como subtítulo, en qué consiste la toma de decisiones, porque es un ensayo y
les sugiero que revisen en la literatura. Es importante también de que tomen en consideración, revisen lo que es el manual de la UBA para verificar pues cómo se referencian las fuentes. La actividad 2, la cual se entrega en la semana 6, consiste en la elaboración de una presentación argumentada de 3 aspectos pues relacionados con el tema 2, la unidad 2, problemas en el contexto organizacional. Entonces ustedes ahí van a hacer su presentación referente a cuáles son los problemas en el contexto organizacional, el modelo de las 4D, las dimensiones de la empresa y la perspectiva estratégica para la solución de problemas. Fíjense que se adjunta un material sobre el modelo de las dimensiones de la empresa porque es en los procesos de toma de decisiones, no es cualquier modelo que existen, pues hay empresas que se basan en unos modelos de su estructura organizacional, no, es en función al proceso de toma de decisiones y se le adjunta el material. Ya usted sabe, la ponderación es 25%, revisen los criterios por los cuales se va a evaluar esa actividad en la rúbrica y revisen el manual de la UBA. La actividad sumativa número 3 se refiere a la unidad o tema 3, que son las técnicas grupales de toma de decisiones en las organizaciones. Entonces, ustedes van a realizar un informe de las cuales ustedes van a escoger 4 técnicas de las que se muestran, 4 técnicas, y de ahí deben definir la técnica y deben explicar pues el procedimiento de utilización de cada técnica a través de un problema organizacional. Y la misma debe también tener cuál es su solución. Entonces estamos hablando que son 4 técnicas y 4 problemas a definir y su solución. Y estos problemas no deben pasar de una cuartilla, problemas sencillos. Por favor, no copien problemas extensos de la web. Si consiguen problemas en la web, entonces redúzcanlos, adáctenlos a lo que se está solicitando. Recuerden revisar la rúbrica, porque en la rúbrica se especifican los criterios por los cuales va a ser evaluada esta actividad, así como también el manual de la UBA. Y la última actividad sumativa, que es la 4, la cual se entrega en la semana 10, también referida al tema 3, técnicas grupales de toma de decisiones en las organizaciones, es un estudio de caso. Se les presenta una problemática en una organización, entonces ustedes lo que tienen es que elegir una técnica para resolver ese caso y lo desarrollarán paso a paso, dando respuestas pues a las interrogantes que sirven de guía para determinar y luego escoger pues las mejores alternativas de solución. Les recuerdo leer la rúbrica y el manual de la UBA para ver cómo se referencian las fuentes. En el intrincado y dinámico escenario empresarial contemporáneo, la toma de decisiones gerenciales se erige como un proceso axial y trascendental que permea la totalidad de las funciones y los niveles jerárquicos de una organización. Lejos de ser actos aislados o intuitivos, las decisiones gerenciales constituyen los cimientos sobre los cuales se edifica la estrategia, se asignan los recursos, se gestionan los riesgos y, en última instancia, se determina el éxito o el fracaso de la empresa. En este sentido, comprender la naturaleza, los fundamentos teóricos, las metodologías y las implicaciones de la toma de decisiones gerenciales resulta imprescindible para su formación como futuros líderes y administradores. La complejidad inherente al entorno organizacional actual, caracterizado ¿por qué? Por la volatilidad económica, la intensa competencia global, la rápida obsolescencia tecnológica, las cambiantes demandas de los consumidores y la creciente presión por la responsabilidad social y la sostenibilidad, exige de los gerentes la capacidad de analizar información compleja, evaluar alternativas con rigor crítico, considerar múltiples perspectivas y seleccionar cursos de acción que optimicen el logro de los objetivos organizacionales.
Entonces la toma de decisiones gerenciales, por lo tanto, no es un simple ejercicio de elección, sino un proceso cognitivo y estratégico que involucra la identificación del problema, la recopilación y el análisis de datos relevantes, la generación y evaluación de alternativas, la selección de la mejor opción, la implementación de la decisión y la evaluación de sus resultados. Ahora bien, ¿en qué consiste el proceso de toma de decisiones? Actuf, en el 2001, considera que es el proceso por el cual se llega a una opción, pero una opción supuestamente aclarada, informada y motivada. Entonces, se trata de elegir entre varias formas posibles de actuar, con miras a lograr una meta en condiciones y circunstancias dadas. Huber, por su parte, considera que la toma de decisiones es un proceso en el cual todo el mundo ha adquirido mucha experiencia. Gran parte de esa experiencia ha tenido bastante éxito, por lo menos el suficiente para conservarnos vivos y habernos traído a la situación actual. Considerando las definiciones anteriores, entonces la toma de decisiones es la elección de una alternativa entre varias para una situación específica, la cual tiene un proceso que estudia, analiza e implementa decisiones, ya sea a través de una persona o un grupo de personas, por lo que es fundamental apoyarnos en modelos de índoles cuantitativos o cualitativos para tomar la mejor decisión. La importancia de toma de decisiones en una empresa adquiere un papel fundamental en la actualidad. Todas se enfrentan a un entorno global y digital muy cambiante, con clientes cada vez más exigentes y activos. Es necesario observar los problemas desde distintos enfoques y adoptar una estructura flexible que permita actuar con rapidez para adaptarse a cada situación. Se trata de aprender a reflexionar y reaccionar in situ. El marco legal también es decisivo. En general, son esenciales las medidas para evitar riesgo en la fiscalidad de una empresa y para cumplir con eficacia el resto de obligaciones administrativas. Fíjense que las claves principales para afrontar las decisiones en una empresa son manejar siempre una información fiable, comprender los retos que hay que afrontar, tanto problemas como oportunidades, analizar la incertidumbre y el riesgo de cada escenario. A veces conviene esperar determinar las directrices o métodos para tomar decisiones. A continuación se señalan las características esenciales para que el proceso de toma de decisiones sea realmente efectivo. En primer lugar tenemos la claridad. Es indudable que los objetivos y la situación que impulsan el proceso deben estar muy claros, ya deben estar definidos. En segundo lugar, el impacto positivo, que entre todas las opciones se deben elegir las que ofrezcan los mejores resultados. En tercer lugar, tenemos la periodicidad, que viene siendo la regularidad con la que se toman las decisiones, pudiendo ser estas diarias, aleatorias o cada cierto periodo de tiempo. En cuarto lugar tenemos la reversibilidad. Cuanto menor sea la probabilidad de dar marcha atrás en la selección, más atención y responsabilidad requiere el proceso. Y en quinto lugar tenemos los actores, que son las personas que integran el proceso, siendo que en uno mismo pueden participar uno o más individuos. Ahora vamos a conversar acerca de las ventajas de un proceso de toma de decisiones eficiente, centrado en la información que debe ser relevante y enfocado en las buenas prácticas. Aquí tenemos que se fomenta la transparencia y la responsabilidad. Al liderar tomando decisiones, posicionándose de manera transparente y responsable, los gestores
inspiran a sus colaboradores que manifiesten igual comportamiento en el momento que se necesite que tomen decisiones. Y eso entonces eleva el nivel de credibilidad de la empresa ante la mirada de sus talentos, así como la motivación de los equipos. Impulsar la mejora continua. Una toma de decisiones efectivas va a estimular a los profesionales y que ellos quieran alcanzar resultados cada vez más expresivos, acarreando de este modo la adopción de un sistema de mejora continua, caracterizado ¿por qué? Por la constante revisión de los pasos y de las consecuencias derivadas del proceso. Además, permite conocer un determinado asunto de modo más profundo. El proceso de toma de decisiones implica recabar información que sea útil y valiosa para su desarrollo. Entonces, al recolectar datos, se amplían los conocimientos acerca del tema que amerita una decisión. Por consiguiente, se enriquece el proceso para determinar el problema, haciéndolo más preciso y aumentando así la probabilidad de tener éxito al definir y ejecutar la solución final. Y por último tenemos que se reducen los costos, indudablemente. Mientras más dinero se pueda economizar al tomar decisiones, entonces estas son decisiones acertadas. Hay que evitar la ocurrencia de errores que puedan generar pérdidas financieras para el negocio. Así se minimiza la necesidad de repetir tareas y usar más recursos de los necesarios para poner en marcha una determinada actividad. Con base a los planteamientos de Drucker, se consideran una serie de elementos que influyen en la toma de decisiones. En primer lugar tenemos el grado de futuridad de la decisión. Es evidente que los horizontes de tiempo influyen en la decisión. En el caso del proyecto, dado su carácter de temporal, su influencia será relativa. Por ejemplo, las decisiones de corto plazo aparentemente no comprometen al proyecto. Sin embargo, se debe estar atento a cualquier compromiso derivado de la decisión. Por ejemplo, elevar las tarifas de servicios públicos cuando el carácter es permanente. El segundo es el impacto de la decisión sobre otras funciones. En este caso, se trata de analizar la empresa como un todo, teniendo en cuenta los proyectos. Es claro que desde el punto de vista de la organización integral, cualquier decisión, por ejemplo, de carácter tecnológico, afecta positiva o negativamente a la organización. En el aspecto productivo, seguramente tengan impacto en lo que es el presupuesto y en los ingresos. Los mercados también reciben la influencia, sea directa e indirecta. También podemos mencionar el número de factores cualitativos que le integran. En este caso se alude a esos elementos de carácter importante, por ejemplo, los valores éticos, las creencias sociales y políticas. El impacto de presentar el sello verde en los productos para hacer evidente una política de cero contaminación tiene impacto positivo o negativo en las organizaciones que adopten la medida. Y por último tenemos la frecuencia de ocurrencia. Entonces las decisiones de modificar las reglas de juego son importantes. No obstante, cuando la frecuencia es alta, los cambios anuales despiertan alguna expectativa en los participantes del proyecto, en especial cuando el horizonte del proyecto cubre varios años. Ahora vamos a conversar sobre el proceso de toma de decisiones. Una vez que ya tienen claro la importancia de promover una dinámica de toma de decisiones cada vez más eficiente, entonces es el momento de sugerir lo que es el cumplimiento de 5 etapas básicas. En primer lugar, analizar la situación. El análisis del entorno y de la circunstancia que originó el proceso va a depender en gran medida de la recolección y el procesamiento de datos valiosos. Esto implica que los gestores deberán considerar a detalle factores tanto externos como internos que puedan incidir en la calidad de las decisiones que se deben tomar.
Entonces, después de recabarlos y cruzarlos para obtener una visión más amplia y holística, se procede a clasificar la información y comparar los resultados reales con los valores predeterminados, planificados y previstos. En segundo lugar, tenemos diagnosticar el problema. Cuando se formula el problema correctamente, se aclara el panorama y permite identificar los factores que pueden estar acarreando este problema. Además, se pueden solucionar lo que se conoce, pero no puedes solucionar algo que no conoces. Entonces, así, al observar con atención el inconveniente o la oportunidad de mejoras, se toma las riendas del asunto y se puede encontrar una solución de forma más rápida y acertada. En tercer lugar, tenemos determinar criterios de elección. En esta etapa aparecerán una serie de alternativas para solucionar el problema detectado en el paso anterior, y para definir la mejor opción es esencial que se conozcan los indicadores que van a servir de referencia y apoyo para tomar la decisión final, especialmente si por su naturaleza no puede modificarse. Entonces aquí vale la pena asociar factores de ponderación a cada indicador, y así se podrá tener una óptica más amplia de la importancia de cada uno. En cuarto lugar, tenemos definir y sopesar las alternativas, eligiendo la mejor. A esta altura ya se conoce a profundidad el problema y ya se sabe cómo identificar una buena opción considerando ciertos criterios. Por lo tanto, es momento de centrarse en reunir buenas alternativas. Entonces hay que realizar una lista con las diferentes formas de resolver el problema, incluyendo los recursos, el plazo y la cantidad de profesionales que cada medida involucra. Hay que seleccionar la alternativa que mejor se ajuste a la realidad, a los objetivos y a las proyecciones de la empresa, considerando la aplicación de las siguientes técnicas: una lista con las ventajas y desventajas de cada posible solución, realizar una matriz de decisiones o realizar un análisis FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y por último lugar, tenemos monitorear los resultados. Fíjense que no basta con tomar una decisión, es imprescindible conocer sus efectos a lo largo del tiempo y, si es necesario, iniciar un nuevo proceso con la intención de encontrar otra medida más eficiente, moderna y alineada con las tendencias. En cuanto a los tipos de toma de decisiones, podemos mencionar las siguientes: decisiones programadas, las cuales tienen que ver con asuntos o resolución de problemas de naturaleza repetitiva o rutinaria, por lo que generalmente se desarrollan de manera específica para manejarlas. Las decisiones por consenso toman en cuenta los efectos sociales, económicos, legales, ambientales y políticos de la aplicación posterior de dichas decisiones. Las decisiones con procesos extensivos, con ellas se busca tener los beneficios máximos. También existen riesgos involucrados, por lo que el individuo debe tomarlos en cuenta. Decisiones con procesos limitados. Estas decisiones no ameritan tanto tiempo para ser tomadas porque el individuo tiene cierta experiencia en el tema. Decisiones personales. Generalmente el efecto de estas decisiones incide directamente en la vida personal del individuo que las toma. Decisiones operativas son tomadas mientras se tienen en cuenta las políticas que han sido decididas por la organización. Las decisiones organizacionales, este tipo de decisiones involucran a un individuo con un carácter oficial, que es quien tomará una decisión determinada. Tenemos las decisiones intuitivas, que generalmente son rápidas y se apoyan en las emociones del individuo y pueden ser tomadas en la gerencia, en las finanzas y en situaciones de alto riesgo. También tenemos las decisiones no programadas, las cuales suelen ser más complicadas, ya que no existe una situación antigua
que se pueda aplicar a ese escenario en particular. Tenemos las decisiones de riesgo. En este tipo de decisiones generalmente existe una probabilidad de que el resultado sea muy serio o catastrófico. Tenemos las decisiones emocionales, las cuales van de la mano de los impulsos que nos generan la necesidad o sentimientos más difíciles de controlar. Y tenemos las decisiones estratégicas, las cuales tienen como fin mejorar las prestaciones de la empresa y obtener el mayor beneficio económico. Un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta para ese proceso de, de tomar una decisión va en función de las situaciones en que se pueden tomar esas decisiones. Entonces, en el momento de diseñar las decisiones, pero sobre todo a la hora de establecer criterios con los que adoptar un curso de acción, entonces hay tres situaciones que se le pueden presentar al decisor. La primera, decisiones en condiciones de certidumbre. Las decisiones bajo certidumbre o certeza se dan cuando el individuo o la empresa se le ha informado de un problema. Disponen de toda la información necesaria, datos, variables, consecuencias, ventajas y repercusiones de cualquier alternativa que puedan elegir, y de esta manera aumentan pues las posibilidades de tomar una decisión acertada. Aunque todo se escuche seguro, el encargado que tenga la responsabilidad de tomar la decisión tendrá la tarea de valorar cada una de las alternativas, medir cada una de sus posibles consecuencias y optar por aquella que tenga un mejor beneficio. Cuando se propicia un ambiente de certidumbre en la toma de decisiones, entonces se debe a que los individuos o los involucrados en la elección están claros de la situación, es decir, cada uno de ellos conocen el problema, cada alternativa para su solución son obvias, así como los resultados que podrían obtenerse. Es una situación ideal que se puede controlar los hechos y sus respectivos resultados. Es decir, bajo estas condiciones, la gente que se encuentra involucrada puede prever o, en los mejores de los casos, controlar el resultado. De aquí entonces podemos determinar pues cuáles son las características de las decisiones bajo certidumbre. En primer lugar, que se tiene toda la información confiable sobre el problema, de las diferentes alternativas que se contemplan, la información propicia la mejor elección posible, y por último se tiene una total seguridad de que ocurrirá en caso de una selección. Dentro de los ejemplos de toma de decisiones bajo certidumbre, se presentan a continuación. Se compra un título del Estado al 95% de su valor nominal, y después de 3 meses la empresa pues puede venderlo por el 100% de su valor. Hay certeza de que a los 90 días después, si se compró en $1.950, en este título se recibirá pues por $2.000. Con esta información se establecen unas alternativas de decisión sobre la bondad de esa alternativa. Un ejemplo diario de la toma de decisiones bajo certidumbre es cuando está lloviendo y analiza la alternativa de llevar paraguas o no. En este caso se tiene la certidumbre de las consecuencias que pueden haber si tú decides no llevar el paraguas o sí llevar el paraguas. O sea, tú decides qué alternativa tomar. Y cuando se va a comprar material de oficina, se ven todas las opciones más económicas y la empresa define pues cuál es la mejor opción analizando sus pros y sus contras. Se tiene la certidumbre de que el producto tendrá su uso normal. Ahora veamos la toma de decisiones bajo incertidumbre. En la toma de decisiones bajo incertidumbre, las consecuencias no están contempladas de manera anticipada, siempre están sujetas al azar. Entonces las consecuencias de las decisiones no pueden ser controladas. Aquellas variables con las que viene asociado son meramente de tipo incontrolables. Dentro de las características particulares de las decisiones bajo incertidumbre encontramos las siguientes. En la mayoría de casos se trata de decisiones donde no se presta para hacer suposiciones.
Es posible establecer diferentes alternativas, mas no la probabilidad que cada uno pueda traer consigo. La actitud de quien decida puede centrarse en alguno de estos tres: optimista, pesimista o de arrepentimiento. En cierta manera, podemos encontrar varios ejemplos en referencia a las decisiones con incertidumbre. Uno de ellos es con el deseo de tener más clientes. Para ello se decide bajar el precio de un servicio. Este abre paso a varias variables. ¿Realmente traerá el beneficio el tener más clientes que adquieran el servicio? En caso que sí, el número de ventas vendrá consigo con más estrés y ajetreo a los trabajadores. La bajada del costo del servicio puede ser interpretado como baja de calidad con respecto a los precios de los competidores. Nadie lo sabe. Otro ejemplo de incertidumbre es cuando una empresa toma la decisión de invertir una suma de dinero para mejorar un determinado servicio, por ejemplo, reducir el tiempo de entrega. ¿Quién nos asegura que una inversión considerable agilizará el tiempo de entrega? Los trabajadores estarán de acuerdo en esforzarse más de lo cotidiano para hacer posible esto. Respondieron que sí. ¿A costa de qué? ¿Le dará bienestar en su día a día? ¿Impactará de manera positiva a los clientes? ¿Se superará el tiempo de entrega con respecto a los competidores? Son muchas las interrogantes que sus respuestas pueden ser acertadas, como no, se pueden acertar en las mismas. La toma de decisiones bajo riesgo. Fíjense que la toma de decisiones en estado de riesgo sucede cuando se tiene información confiable y lo más precisa posible, pero solo de las alternativas que apuntan a estados o situaciones que no son deseados, mientras que no se tiene certeza de ninguna alternativa de las que se está considerando. En este tipo de decisiones, la importancia no solo se va a centrar en los diferentes tipos de resultados, sino más bien todos los riesgos que se corre al optar por una decisión o por una alternativa. Un ejemplo que encaja perfectamente en este tipo de decisiones, que cuando se realiza una apuesta, puede existir un grupo de apostadores que decide dividir su efectivo en diferentes turnos, mientras que otro grupo desea tomar el riesgo de apostarlo todo en un solo turno. Aquí claramente notamos la diferencia de ambos grupos. Quien tiene más probabilidad de perder todo y rápidamente, pero así como puede perder todo, tiene una poca probabilidad de ganar con gran diferencia, mientras que el riesgo es alto. Esto mismo puede aplicarse a actividades de azar, ruleta, rifa o lotería. Entonces, todo proceso de decisión en sí implica un riesgo. Nunca, a pesar de todos los datos, se está muy seguro de lo que sucederá, pero después puedes esforzarte para tratar de tomar la mejor decisión que permitirá que la empresa avance. Después de apreciar cada una de las situaciones en que se toman las decisiones, entonces podemos determinar pues cuáles son las diferencias entre situación de riesgo y certidumbre. La toma de decisiones bajo riesgo se basa en ¿qué? En probabilidades. En cambio, las decisiones bajo certidumbre, el individuo sabe y está seguro de variables, conclusiones y resultados. Asimismo, la experiencia del individuo es lo que guía una toma de decisión bajo riesgo, mientras que en certidumbre hay datos y variables bien estudiadas. Se corre el riesgo de que haya situaciones adversas en que ocurra un evento. En la situación bajo certidumbre, todo está estrictamente programado y controlado. En las situaciones de riesgo, no se está 100% seguro de lo que pasará en el futuro. En certidumbre, el individuo o la empresa calcula todas las alternativas. Y si hablamos de las diferencias entre incertidumbre y riesgo, podemos mencionar que una de las principales diferencias que se les atribuye es lo medible que pueden ser las decisiones de tipo riesgo, mientras que las decisiones de incertidumbre
Esto no sucede así. En la toma de decisiones en condiciones de riesgo posibilita tomar nuestras propias precauciones para hacer frente al riesgo o los posibles riesgos a suceder. Por el lado de las decisiones bajo incertidumbre, este no contempla aquello que ocurrirá en la mayoría de casos. Se trata de especulaciones que regularmente terminan siendo falsas, certezas de aquello que ocurra. Entonces, la certeza es la situación ideal para la toma de decisiones. Se tiene la total seguridad sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Y desde un punto de vista estrictamente económico, se trata de qué? De elegir el curso de acción que va a proporcionar los mejores resultados de acuerdo con el criterio establecido, si es beneficio, rentabilidad, cifras de venta, entre otras. El riesgo, esta situación, se aproxima bastante más que la anterior a las situaciones habituales en la empresa. El decisor, bien porque se ha procurado información, bien por su experiencia, puede asignar probabilidades a los estados de la naturaleza de los que depende la efectividad de su decisión. De esta forma puede valorar, al menos asociándolas a una probabilidad, los resultados promedios de sus decisiones. Por supuesto que eso sea suficiente para tomar una decisión depende de qué, de los criterios que se definan para tomarla. Y cuando hablamos de incertidumbre, al igual que con el riesgo, los decisores en muchas ocasiones se enfrentan a decisiones en las que no pueden efectuar suposiciones sobre las condiciones futuras en las que se desarrollarán los cursos de acción elegidos. Ni siquiera es posible asignar probabilidades razonables a dichos sucesos futuros. En estos casos, entonces, la decisión, además de por criterios políticos y económicos, se ve orientada ¿a qué? Por la orientación psicológica del decisor. ¿Qué es la toma de decisiones gerenciales? La toma de decisiones gerenciales es la base del éxito de toda organización. Es el proceso mediante el cual líderes y gerentes identifican desafíos, analizan información, exploran alternativas y eligen la estrategia más adecuada. Este proceso no es aleatorio, es una combinación de experiencia, conocimiento y un enfoque estructurado que guía a una organización hacia el logro de sus metas y objetivos. Fíjense que esto no se limita a tomar decisiones correctas, implica considerar diversos factores, riesgos y posibles resultados, alineando las decisiones con los valores y la visión a largo plazo de la organización. Este arte es crucial porque impacta todos los niveles de la organización, desde las operaciones diarias hasta la planificación estratégica. Entonces se puede decir que la toma de decisiones gerenciales es el proceso mediante el cual los líderes y gerentes identifican problemas, analizan información, exploran alternativas y eligen la mejor opción para resolverlos, con el objetivo de ¿qué? De impulsar el éxito de la organización. Es una función clave en la gestión empresarial, donde los gerentes deben tomar decisiones que impacten en la empresa buscando el equilibrio entre riesgo y beneficio. También se puede definir académicamente como el proceso cognitivo y conductual mediante el cual los individuos o grupos dentro de una organización seleccionan un curso de acción entre diversas alternativas posibles. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de resolver problemas, aprovechar oportunidades o alcanzar metas organizacionales específicas. Este proceso implica entonces un análisis sistemático de la información disponible, la evaluación de las posibles consecuencias de cada alternativa y la elección de la opción que se considera más adecuada para el logro de los resultados deseados. En cuanto a las características de la toma de decisiones gerenciales, podemos mencionar las siguientes. Está orientado a objetivos. La toma de decisiones gerenciales siempre está dirigida hacia la consecución de metas organizacionales, ya sean estratégicas, tácticas u operativas, y cada decisión busca contribuir al logro de la visión y la misión de la empresa.
se considera un proceso sistemático, aunque algunas decisiones pueden parecer intuitivas, la toma de decisiones gerenciales efectivas sigue un proceso estructurado que involucra la identificación del problema, la recopilación de información, la generación de alternativas, la evaluación de estas, la selección de la mejor opción y la implementación y el seguimiento. Además, involucra la incertidumbre y el riesgo. La mayoría de las decisiones gerenciales se toman en un entorno de incertidumbre, donde las consecuencias exactas de cada alternativa no son completamente conocidas. Por lo tanto, la evaluación y gestión del riesgo son elementos inherentes al proceso decisorio. Además requiere información, una toma de decisiones informada se basa en la recopilación, el análisis y la interpretación de datos relevantes. La calidad y la disponibilidad de la información influyen directamente en la calidad de la decisión. Implica también una elección. La esencia de la toma de decisiones radica en la selección de una opción entre varias posibles, y esto implica la evaluación comparativa de las alternativas y la priorización de aquellas que se consideren más favorables. Otra característica es que afecta a la organización. Las decisiones gerenciales tienen un impacto directo en los recursos, los procesos, las personas y en esta última instancia en el desempeño general de la organización. Fíjense que su alcance puede variar desde decisiones operativas a corto plazo hasta decisiones estratégicas de largo plazo. También puede ser individual o grupal. Las decisiones pueden ser tomadas por un solo gerente o por un equipo, dependiendo de qué, de la complejidad del problema, la disponibilidad de experticia y la cultura organizacional. Entonces, la toma de decisiones en grupo puede aportar diversas perspectivas, pero también presenta desafíos en términos de de consenso y eficiencia. Y por último, las tomas de decisiones gerenciales es dinámica y adaptativa. El entorno empresarial está en constante cambio, por lo que las decisiones gerenciales deben ser flexibles y capaces de adaptarse a nuevas informaciones, condiciones del mercado o resultados inesperados. Entonces, el seguimiento y la evaluación permiten realizar un ajuste si es necesario. Para finalizar, les dejo este pensamiento de Anthony Robbins. Usar el poder de decidir te da la capacidad de superar toda excusa para cambiar cualquier parte de tu vida en un instante. Gracias a todos por su atención.